Por favor, abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Vamos a hacer lo que generalmente hacemos. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar. Pero cuando oremos, de verdad, hoy les pido que cuando oremos, no oremos solo porque... sí, pues, el pastor siempre lee el pasaje y luego ora. Eso es de siempre. No, hoy oremos porque este pasaje es uno de los pasajes más complicados que me ha tocado interpretar. Ayer en la noche me sentía la cabeza así grandota. No solo soy cabezón, sino que sentía la cabeza más grande. No se imaginan cuánto leí acerca de este pasaje. De verdad me sacó el jugo y creo haber llegado a conclusiones bíblicas. La misma Biblia creo que nos da conclusiones. Pero siempre existe, como decía John Knox, el temor en el púlpito de lo que uno predica. Así que les pido que cuando oremos de verdad lo hagamos para que yo pueda realmente transmitir a ustedes una interpretación responsable y que ustedes tengan de verdad en su mente y en su corazón la habilidad de entender lo que esto significa. Oremos. Leamos y después oramos. Dice Mateo 16, versos 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Como les pedí, oremos, porque esta última parte del pasaje parece ser un enigma, ¿no? Padre, en esta mañana nos acercamos de nuevo delante de tu presencia, después de haber leído un pequeño trozo de tu revelación escrita. Para los ojos humanos este pequeño trozo es algo simple y pasajero, pero para nosotros sabemos que tiene implicaciones eternas. Hay verdades aquí tan grandes y tan profundas que el simple intelecto humano no es capaz de navegar esas aguas. Yo te ruego, Señor, con mucho fervor en esta mañana, que me permitas ser responsable a la hora de transmitir una interpretación a partir de lo que tú inspiraste. No des lugar a nuestras emociones, no des lugar a nuestros prejuicios y precondiciones, sino que guíanos por medio de tu Espíritu a entender tu palabra y que podamos realmente hacer una aplicación responsable a nuestros días, a esta época en la que tú nos has puesto a vivir. Amén. Amén. Muy bien. La bienaventuranza de Simón, hijo de Jonás, en este pasaje, ¿sí? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esta bienaventuranza ilustra muy bien el concepto redentor. ¿Por qué? Jesús le deja saber a Simón Pedro que su declaración y su convicción de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, esa declaración y convicción no dependió de un esfuerzo humano, no dependió de lo que los hombres dijeron, como lo vamos a ver, sino que dependió solamente del Padre, ¿sí? Asimismo, la salvación no depende de lo que los hombres hagan o digan, depende solamente de lo que Dios hace. Esta es la historia de la redención, otra vez aquí, ilustrada y
expuesta en su plena luz. La salvación es de Jehová. La salvación es una revelación del Dios Trino. No es producto de algo que los hombres hacen. Este pasaje está en los 3 evangelios sinópticos, ¿sí? Está en Mateo, está en Marcos está en el capítulo 8, versos 27 al 30, y en Lucas está en el capítulo 9, versos 18 al 21. Muy bien, Jesús y sus discípulos llegan a este lugar llamado Cesarea de Filipo. Esta ciudad estaba situada al pie de un monte que se llamaba Líbano, cerca de las fuentes del Jordán, en el territorio de la tribu de Dan en el Antiguo Testamento, y al extremo noreste de Palestina. Esta ciudad se llamaba Panium, ¿sí? Por una caverna que había ahí en las cercanías, que estaba dedicada al dios Pan. Eso le gusta a los chapines, ¿no? Porque el pan le gusta a los chapines. Y también se le conocía a este dios como Paneas. Felipe, el tetrarca, era el único hijo, más o menos, de Herodes el Grande, ¿verdad? Y los dominios de este Felipe llegaban hasta ahí, hasta Paneas. ¿Qué hizo Felipe? Hermoseó esta ciudad, la transformó, la arregló, cobró un boleto de ornato ahí, ¿verdad? Bien chilero, y arregló las calles y todo lo demás. Y cambió el nombre de esta ciudad y le puso Cesarea en honor al emperador, en honor a César. Pero para distinguir esta ciudad de Cesarea de otra ciudad que también se llamaba Cesarea, le puso Cesarea de Filipo, le agregó su nombre, ¿verdad? O Felipe, ¿no? Y por eso la distinguió de otra ciudad que estaba también ahí al noreste del Mediterráneo. Se cree que esta ciudad, Cesarea de Filipo, este escenario es bien importante para poder entender la interpretación de este pasaje. Cesarea de Filipo era como una Esquipulas en Guatemala, ¿sí? Era una ciudad altamente religiosa y muy turística por lo religioso. Habían allí muchas edificaciones a muchos templos paganos. Habían muchas estatuas a dioses del panteón grecorromano, ¿sí? Se piensa que algunas personas, que las personas cuando iban caminando hacia Cesarea de Filipo, en la lejanía lograban empezar a ver lo alto de las edificaciones de los templos religiosos. Y entonces se animaban, ya estamos cerca, ¿verdad? Es como, yo nunca he hecho ese viaje pues de Europa para Norteamérica en barco, pero se cuenta que algo así es, ¿no? Que van navegando en el Atlántico Norte, vienen de Europa y van a llegar a Nueva York, y lo primero que logran divisar en el horizonte es la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces empiezan, miren, ya estamos cerca, ¿sí? Entonces ese era el sentimiento. No es de extrañar que en esta ciudad, en donde abundaban los monumentos a los dioses falsos, el Dios verdadero llegase caminando. Y es como que me puedo imaginar esa escena maravillosa, ¿no? Entonces llegan a la ciudad y ven toda esa, en inglés se le llama the skyline, ¿verdad? Digamos que cuando uno mira los picos de los edificios de la ciudad, ¿no? El skyline, ¿no? Es como digamos la vista de la ciudad. Entonces como que los discípulos están viendo ya el inicio de Cesarea de Filipo, están observando esas grandes edificaciones, y de repente Jesús les dice, paren, y se pone frente a todos esos monumentos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Imaginen eso, los discípulos viendo esa monumental ciudad llena de dioses falsos, pero enfrente de todas esas edificaciones a dioses falsos está parado el Dios verdadero, preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? No es al azar. Jesús caminó allí por algo, ¿no? El contraste es perfecto, porque en un escenario lleno de dioses falsos, el Dios verdadero llega caminando para establecer su veracidad en contraposición de la falsedad que llenaba aquella ciudad. Jesús pregunta por los rumores, porque estos son los rumores, ¿sí? La fama de Jesús ya había trascendido las fronteras del Israel, de Judea. Ya
Ya Jesús ya no era solo conocido en su aldea, Nazaret. Ya Jesús era conocido en muchos otros lugares. Entonces los rumores corren por las calles. Las redes sociales ya tenían un trending, ¿verdad? Ya la palabra Jesús estaba en los tweets y en los posts de mucha gente, ¿no? La gente decía que, este ha de ser Juan el Bautista, que resucitó. Ese es un rumor. El otro rumor era que este Jesús era Elías. Porque Elías en la teología y en la historia judía era el representante supremo de los profetas, ¿no? Elías era considerado incluso más grande que Isaías, que Jeremías, porque Elías había hecho descender fuego del cielo. Entonces Elías era, wow, ¿verdad? Ese de plano fue el que resucitó. Y además no sabemos si murió porque se lo llevaron carros de fuego. Entonces este tiene que ser, ¿verdad? Este era otro rumor. Existía también una leyenda sobre Jeremías. Contaba la leyenda entre los judíos que cuando Jerusalén fue destruida, recuerden que Jeremías es el que relata en su libro, en sus escritos, cómo Nabucodonosor llega y destruye Jerusalén y se lleva a la cautividad a los hijos de Israel. Existía una leyenda que decía que Jeremías presenció eso, escribió y luego se fue a esconder a un monte y nadie sabía dónde murió. Y probablemente en los días postreros Jeremías iba a resucitar para empezar a anunciar que el Mesías se acercaba. Era una leyenda que existía entre los judíos, ¿sí? Algunos creían que Jesús podía hacer una resucitación de alguno de otros profetas, tal vez Jonás, ¿no? Entonces esos eran los rumores, ¿sí? Esas eran las tendencias en redes sociales en ese momento. Pero la pregunta más importante es, dice Jesús, bueno, pasemos de los rumores de la gente y del WhatsApp de las señoras de la esquina. Pasemos de eso. Y mi pregunta más importante, dice Jesús, es, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Olvídense lo que dice la gente. Ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿Sí? No porque Jesús supiera la respuesta, más bien porque esta pregunta realmente ponía en contra de la pared, de la espada y la pared a los discípulos. Imagínense llegar a pensar, opinar y decir lo opuesto a lo que dice la gente y lo opuesto, exactamente lo opuesto a lo que decían todos los expertos, eruditos y académicos de la época. Esto no era solo escribir un post o un tweet, tener una opinión distinta de este o aquel. Y como no me gustó lo que piensa, entonces lo dejo de seguir. Allá que se queden. No. La respuesta de esta pregunta que Jesús está haciendo tenía implicaciones muy grandes en ese momento. Y como nosotros sabemos, la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones eternas. Creo que lo que hemos estado haciendo el día viernes es importante. Porque la religión de los mormones, cuando les preguntamos, ustedes señores mormones, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Ellos van a responder que Jesús es un hijo de Dios, que fue creado aquí, que es el arcángel no sé qué. Los testigos de Jehová tienen la idea de que Jesús es la primera creación de Dios y esto y lo otro. Los adventistas creen que esto. Entonces los islamistas creen que es un profeta. Es decir, otra. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esto tenía implicaciones eternas. El responder correctamente esta pregunta define finalmente el destino eterno de una persona. Los líderes del momento y las masas decían muchas cosas, pero ninguno decía que Jesús era el Mesías prometido. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, toda esa gente que era poderosa en el Israel del primer siglo, ninguno de ellos tenía una postura oficial diciendo sí, este ha de ser el Mesías. Ni siquiera lo consideraban. De hecho, buscaban y trabajaban todos los días para desacreditar esa postura. Ellos no iban a decir que este era el Mesías. Ningún tanque de pensamiento de aquel momento estaba dispuesto a publicar algo en favor de que este maestro era el Mesías. Un hombre nacido en Belén, criado en Nazaret.
olvídense, este no puede ser el Mesías. Sin embargo, de los labios de Pedro sale una de las declaraciones más importantes que el ser humano ha podido escuchar. Verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, siendo un epíteto, es decir, la expresión más alta y grande, usado al principio prácticamente en el sentido de la identificación de un rey, ¿ok? Siendo la unción el signo externo de su realeza. El rey esperado de Israel es aquel designado por Dios como su vicegerente, ¿sí? Yo soy el Dios, el Padre, y a este al que unjo es mi Hijo. Cuidado con él, es único, está por encima de todos ustedes. Este es Cristo. Lamentablemente, nuestra cultura actual no entiende la profundidad y el significado de una confesión o declaración. Las palabras que salen de la boca de una persona hoy lamentablemente no tienen mayor significado. Las palabras y las confesiones de las personas generalmente dependen de sus circunstancias. Hoy lo vemos en la arena política, ¿no? Ciertos candidatos o cierta candidata hace unos años decía: yo creo en esto y lo otro, pero hoy las cosas han cambiado y como el voto le puede favorecer, no, es que eso era antes, hoy ya no, ¿verdad? Sus confesiones van a cambiar porque sus intereses han cambiado. Ahora, esta declaración de Pedro no es así. Esta declaración de Pedro es: no importando lo que otros piensen, digan, y no importando lo que me pase por creer y declarar esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declarar que Jesús era el Mesías prometido era decir que el tiempo se había cumplido y Dios mismo estaba caminando en la tierra. Era contradecir no solo la opinión de los expertos de la época. El decir que Cristo era el Hijo del Dios viviente probablemente significaba someterse al castigo, al ostracismo, al rechazo y al juicio de aquellos que decían: cuidado, y ustedes dicen que este es el Hijo de Dios. Si alguien negaba que Jesús era el Cristo, esta negación debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. Y esto fue lo que los fariseos hicieron. No, este no es el Cristo. No, este no es el Cristo. Este no es el Cristo. No tenemos otra que mandarlo a matar. Llevar eso a sus últimas consecuencias. Por el otro lado, esto es un punto muy importante porque en este pasaje voy a utilizar el tema de los inversos. Por el otro lado, al inverso, decir: este es el Cristo. Bueno, entonces te vamos a castigar. Castígueme. Este es el Cristo, te vamos a latigar, latigueme. Este es el Cristo, te vamos a crucificar igual que a Él. Solo que por favor crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno ni siquiera de ser crucificado como Él. Si decir que no es el Cristo tiene consecuencias, hasta las últimas. Si decir que Cristo es el Hijo de Dios tiene consecuencias, hasta las últimas. Es para los dos lados. Jesús llama una bienaventuranza sobre Pedro, ¿sí? Cuando Pedro dice esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba diciendo: tú no eres Elías, no eres Jeremías, no eres Jonás, no eres Juan el Bautista, no eres nadie de esos. Tú eres único, eres el Cristo, eres el Hijo prometido de Dios. Me puedo imaginar la cara de Jesús. Pedrito, de ti nunca me lo esperé. Bienaventurado. Aquí quiero poner una ilustración. Yo soy un pésimo maestro de música. Me encanta la música, pero no me gusta dar clases de música. Soy malo, no tengo paciencia. Y un día se nos ocurrió poner una academia de música. Imagínense. Y llegaron todo tipo de alumnos, ¿no? Pero en especial me llegó una alumna tímida, pequeña, ¿no? Que unos 8 o 9 años. Tímida, ella no quería. Pero el papá: bien, aprenda, porque en la iglesia usted tiene que tocar. Y entonces la estaba como y la niña así como, cada vez que llegaba la niña, yo, la música como
La niña no entendía, no quería, en ese momento no tenía la aptitud. Yo creo que aquel que se esfuerza y le pone ganas a la música puede llegar a aprender, ¿verdad? Puede llegar a desarrollar la habilidad. Algunos la traen de manera más fácil que otros, pero esta niña no lo traía, estoy seguro que no lo traía. Y a veces la tenía ella sola, y cuando la tenía ella sola era más fácil, ¿no? Porque me podía dedicar a ella. No, mira, pues aquí el dedo, pone aquí. No, te estoy diciendo, no, hombre, el acorde, el que ya te dije, mija, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo bien paciente, ¿no? Bien paciente. Pero cuando me tocaba ella y otros alumnos al mismo tiempo, yo sufría porque otros alumnos la agarraban más fácil y ella nunca, ¿no? Pero hubo un día en donde yo tenía otros alumnos junto con ella. Me recuerdo bien me sentí tan bien ese día. Porque yo puse un ejercicio pues, un poco más difícil de lo normal y nadie lo agarraba, nadie. No lo agarraba. Hacelo otra vez y nadie lo agarraba. A ver tú, así como yo ya decepcionado, le digo a esta niña, dale tú, pues a ver, si a esto no le salió menos activa, dale tú. Y de repente la niña se me queda viendo, así. Se imaginan mi cara, porque a la primera le salió. Ya mero le decía yo, bienaventurada, porque no te lo reveló carne ni sangre. Algo así me imagino yo que fue esta escena. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista porque estos son los argumentos. Unos dicen que Elías porque estos son los argumentos. Y Pedro dice, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús se ha de ver, ¡wow! Bienaventurado, porque tú respondiste bien. Esta declaración de Pedro no es producto de su imaginación, no es producto de su experiencia con Jesús, digamos, de porque Jesús le dedicó un poco más de tiempo. No, el texto nos guía a decir que esto es producto de una revelación. La palabra revelación, o la palabra te lo reveló, viene del griego apocalipto, ¿sí? De ahí viene el nombre del último libro de la Biblia, Apocalipsis, que significa revelación. El apóstol Juan escribe en los primeros versos, este libro trata de la revelación de Jesucristo, y no cualquier Cristo, el Cristo resucitado. La palabra revelación significa descubrir, es dejar al descubierto lo que estaba velado, encubierto. Es dar a conocer, hacer manifiesto lo que antes nadie, absolutamente nadie podía revelar por ningún medio o esfuerzo. Dice un diccionario, un lexicón del griego al español, dice que esta es una palabra que tiene que ver con la revelación, especialmente en los asuntos que conciernen a la salvación, ¿sí? Ya que sea por la intimidad o palabras o hechos de Cristo, o en este caso, que podríamos decir, por la obra del Espíritu en la vida de una persona, en la vida de Pedro. Cuando hablamos de una revelación, ya dijimos que no hablamos de un esfuerzo humano, no hablamos solamente de un ejercicio intelectual, ojo, ¿ok? No hablamos de una tradición, no hablamos de yo voy caminando y de repente me tropecé, miren lo que me encontré, no es un asunto al azar por accidente, ¿ok? Hablamos de una revelación, hablamos de un regalo inmerecido que si bien inicia siendo comprendido, si inicia en la intelectualidad, tiene que ser comprendido para ser experimentado, vivido y aplicado. Por eso es que es tan famosa la ciencia y toda la rama de la ciencia que es teórica, ¿no? Por ejemplo, los físicos teóricos y todo eso, porque todo se queda en la teoría. Y, sí hubo una nueva revelación en el campo de la teoría del tal y tal. Qué bonita, vamos a leerlo y esto y lo otro. Pero realmente el paso de la teoría, no solo a la práctica, sino a la comprensión completa, a la aplicación y a la utilidad de esa supuesta revelación, nos deja mucho que desear muchas veces, ¿no? Esta revelación
significa no solamente un entendimiento de quién es la persona que está parada frente a Pedro, sino el vivirla en toda intensidad. Esa es una revelación. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías por medio de la revelación, no por medio de señales. Mateo aquí está presentando nuevamente el mismo patrón. Por eso hemos venido predicando Mateo pasaje por pasaje. Mateo expone, ni siquiera se expone a sí mismo como el primero que vino a Cristo, porque eso no fue lo que sucedió. El primero que vino a Cristo fue Pedro, ¿sí? Y en el relato de Mateo, no estamos hablando de manera cronológica, estamos hablando de cómo Mateo expone esto. Es que en alguna medida es Pedro el que más llama la atención como si no el primero, uno de los primeros que viene a Cristo para seguirle. Y ahora, el primero en verdaderamente entender quién es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, es Pedro. El candidato menos probable es el que entiende primero y dice: este es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús continúa con su declaración y su enseñanza y dice que el mismo Cristo, Él como persona, el ser de Cristo, es una roca masiva, gigante, sobre la cual la iglesia sería fundada y edificada. La palabra Petra, acá en el griego, roca, no significa una roca como la que uno puede agarrar, ¿sí? Y tirarla, ¿no? Entonces, y duele, ¿no? A veces, no sé de ustedes, pero a mí me apedrearon un par de veces, ¿verdad? Cuando nos peleábamos con mi hermano, una vez me tiró una roca en la cabeza, ¿verdad? Sí, duele, es pesada y todo lo demás. O, por ejemplo, en esta propiedad donde uno de los ministerios con los que trabajo, estuvieron ahí con las maquinarias removiendo raíces de árboles y todo lo demás, y sacaron unas rocas, ¿no? Gigantes, grandota, ¿va? Y yo hice el ejercicio, ¿va? Así, solo por probar, y me puse a intentar moverla. ¿Qué? Es pesadísima. Entonces yo tenía en la mente de decir: sí, pues Cristo es esa roca. No. De hecho, la palabra Petra significa piedra nativa que emerge hacia la superficie. Y yo, pensando en alguna ilustración de qué es una verdadera roca, ¿de qué está hablando Jesús acá? Me encontré una vez con una foto gloriosa, ustedes, de una chica que está parada en una montaña en Venezuela, si no estoy mal. Y esta chica se para casi en el borde de esa roca, que es una montaña, ¿no? Pero es una roca. Y le toman una foto, pero increíble, ¿no? Y escriben en un pequeño artículo: esta es una montaña, ya ni recuerdo cómo se llama, allá en Venezuela, ¿verdad? Que lo interesante de esta montaña es que esta no existía hace tantos años. Y algunos tienen fotos del progreso y del crecimiento de esta roca. Esta roca emergió en la superficie y se fue abriendo camino sobre la superficie y fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy es una montaña, pero esa montaña es una sola roca. Entonces, cuando uno ve la foto, dice, o sea, el borde de esa montaña ha creado un barranco, ¿no? Es un abismo, porque es alta y gigante. Entonces, cuando estamos hablando de Petra, de una roca, no estamos hablando de una piedra que uno puede agarrar con la mano, ni siquiera de una piedra del tamaño de nosotros, del tamaño de una casa. Estamos hablando de una roca masiva, gigantesca. ¿Sí? El tiempo en el que yo hice ayuda social allá con un doctor en diferentes partes de Guatemala, pero fuimos un par de veces a la cima de los Cuchumatanes y ellos decían: aquí tenemos problemas con el agua, usted. Así, sí, mire que en cualquier lado usted empieza a cavar un pozo, ahí nomás está la roca y ahí nadie pasa. A veces encontramos un poco de agua y se acaba. ¿Por qué? Porque ahí nomás está la roca. Esas montañas son básicamente una roca gigante.
lo bueno de esos lugares es que cuando construyen casas, esas casas nadie las bota, porque están construidas sobre esa roca masiva. ¿Ok? De eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús está hablando diciendo, yo soy esa piedra masiva y gigante que, olvídense, nadie puede destruir ni romper, porque es muy fuerte. Recordemos que este es un lenguaje figurado. La imagen de la roca como un fundamento para la edificación de la iglesia es una metáfora. Este pasaje en ninguna manera enseña una visión católica romana de lo que generalmente se ha interpretado. ¿Qué es lo que dice el catolicismo romano? Dice que Pedro y sus sucesores son esa roca, o al menos forman parte de ese fundamento. Y la doctrina católica romana habla incluso de la infalibilidad o autoridad exclusiva de los sucesores de Pedro, quienes son obviamente el Papa y su cuerpo de cardenales. Lo que el Nuevo Testamento enseña, tal como ya lo dijimos, es que Pedro es el primero en hacer esta declaración formal y que en su prominencia, digamos, Pedro siendo el primero o uno de los primeros en venir a Cristo, en seguirle y ser el primero en declarar formalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, esta preeminencia o prominencia de Pedro dura durante los primeros años. Los primeros 12 capítulos de Hechos nos van a hablar de mucho de Pedro, casi que siendo un protagonista de la iglesia naciente. Pedro es únicamente lo que en latín diríamos primus inter pares, es el primero entre sus iguales. Entre los mismos que él fue el primero que confesó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No leamos más de lo que el verso dice. Estos discípulos se convirtieron en los líderes de la iglesia naciente y sobre el fundamento de estos hombres la iglesia es edificada. Recuerden aquel verso que dice que la iglesia se fundamenta o se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Okay? Cuando decimos esto, no estamos contradiciendo el hecho de que la persona de Cristo es el fundamento. Lo que estamos diciendo es que todo lo que Jesús hizo y dejó en estos hombres es para el fundamento de la iglesia. ¿Okay? Cuando agarramos el Nuevo Testamento y decimos, veamos lo que dice el Nuevo Testamento para saber qué es lo que vamos a hacer en la iglesia, estamos siguiendo a nuestro fundamento. ¿Quién escribió ese fundamento? Los discípulos de Cristo. Ellos son los escritores de lo que hoy fundamenta nuestra visión de la iglesia. En ese sentido, ellos son el fundamento, pero no estamos diciendo que ellos como personas son infalibles, al igual que Cristo. Es lo que Cristo hizo y reveló en ellos lo que se convierte en nuestro fundamento. ¿Sí? Aquí es donde este texto nos empieza a ser un poco difícil de entender. Por eso es que Jesús pasó mucho tiempo con ellos, incluso resucitado, pasó tiempo con ellos, inculcando las verdades que le darían fundamento a lo que hoy llamamos la iglesia. Muchas personas cometen el error de adjudicar un significado moderno a la palabra iglesia. ¿Okay? Esta declaración de Jesús, cuando él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos le han dado un mal entendimiento a la palabra iglesia. ¿Okay? Lo quité de acá una explicación porque si no se nos iba a alargar demasiado la prédica, pero el gran traductor de la Biblia, uno de los grandes reformadores, William Tyndale, se metió a una batalla muy grande por la traducción de esta palabrita, ¿sí? En el pleno siglo XVI, en plena gesta de la Reforma Protestante, las traducciones de la Biblia al inglés o a otros idiomas traducían la palabra iglesia para identificar específicamente dos cosas: un edificio o el cuerpo de líderes y gobernantes de la iglesia. Pero Tyndale abogó por decir, la palabra iglesia no se refiere al Papa y sus cardenales o a los líderes, no, la palabra iglesia tiene que ver, y de hecho Tyndale se negaba a traducir la palabra eclesia o eclesía en el griego como church, iglesia en el inglés. De hecho, Tyndale abogaba por traducir la palabra eclesía como
congregación o asamblea. Porque para Tyndale, y concordamos con él, es que la iglesia no es el cuerpo de los líderes de la iglesia. La iglesia es el conglomerado, el conjunto de todos aquellos que creen y dicen lo que Pedro está diciendo acá. Todos aquellos que dicen, este es Cristo, el Hijo del Dios viviente, ellos son la iglesia. Ellos son la asamblea. Ellos son el conglomerado de los creyentes, de todos aquellos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Carson escribe que el reino había sido inaugurado y por eso el pueblo estaba siendo reunido. La asamblea de creyentes estaba siendo formada. Este cuerpo de creyentes es bendecido y empoderado por Dios para prevalecer incluso sobre la misma muerte. Jesús sigue diciendo que su iglesia sería edificada y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Las puertas del Hades en el Antiguo Testamento, según Job 38, Salmo 9 y otro montón de versos más, y también la tradición judía posterior, se referían al reino y al poder de la muerte. Las puertas del Hades eran el equivalente del reino y el poder de la muerte en la visión judía. La misma muerte, dirían algunos, eran las puertas del Hades. Pero ese poder tan fuerte de la muerte, incluso en el pasaje poético de Cantar de los Cantares, ¿no? Tan fuerte como la muerte es el amor, ¿sí? Es una equivalencia de cuestiones definitivas y poderosas. Ni el poder de la muerte silenciaría a la iglesia, está diciendo Jesús. Es importante recalcar que esta declaración que Jesús está haciendo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, es una declaración de la iglesia en ofensiva. No es una declaración de la iglesia a la defensiva. Vamos a hablar de esto en la aplicación. Jesús dice, luego de eso, y aquí es como que se viene la parte más difícil de este pasaje. Jesús dice entregar a Pedro y a los apóstoles con él, ¿ok? No solo a Pedro, pero Pedro aquí en alguna medida como el representante de este grupo de creyentes. A los líderes de la iglesia naciente, Jesús les entrega las llaves del reino de Dios. Esto es obviamente en sentido figurado. Esto es básicamente la autoridad para gobernar el cuerpo de creyentes. ¿Cómo podemos saber esto? Vamos a desglosar esto poco a poco. Muchos teólogos concuerdan que la Biblia habla en muchas ocasiones en cuestiones figuradas, ¿no? A la institución del gobierno civil, la Biblia le otorga la espada como un símbolo de autoridad. La Biblia le otorga a la familia el cayado o la vara como un símbolo de autoridad. Y a la iglesia, la Biblia le adjudica la imagen o la figura de las llaves como un símbolo de autoridad. Esta figura está ligada a lo siguiente que dice el verso: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, el tema de las llaves, atar y desatar, es una sola frase que debe ser interpretada, ¿ok? ¿Qué eran las llaves en el antiguo Israel o en los tiempos antiguos? El guardián de las llaves, aquel que andaba con las llaves, era uno de los roles más importantes de un sirviente en una casa. Este era uno de los honores más grandes que un siervo de una casa podía ostentar. Y recuérdense que en aquel tiempo las llaves no eran lo ¿cómo es Dios de providencial? Miren, me quedé las llaves acá. Las llaves no eran un asunto así chiquitito, ¿verdad? De hecho acá tengo más llaves de las que tendría, porque hay como 2 o 3 llaves que no sé ni para qué son, pero estoy seguro que aquí está la de mi casa, de una oficina que ya ni trabajo ahí, todavía la tengo ahí, pero digamos que no era esto, ¿no? ¿Qué eran las llaves antes? Antes eran unas cosonas grandotas, ¿no? Y entonces eran voluminosas las llaves, ¿ah? Y las llevaba aquí el guardián de la casa. Podían ser llevadas sí por una sola persona y eran un símbolo de autoridad. Aquel que llevaba las llaves, todos los demás sirvientes casi que se le cuadraban. Este es el que tiene las llaves, este tiene autoridad en la casa. Porque el dueño de la casa no le iba a otorgar las llaves a cualquiera, ¿sí?
Entonces era un alto oficial en el reino, en la casa de Dios, aquel que llevara las llaves. Cuando Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, le está otorgando un puesto de autoridad en este cuerpo de creyentes que está siendo fundado. Esta es mi iglesia, dice Jesús. Estos son aquellos elegidos por mí que forman mi asamblea, mi conglomerado de creyentes. En medio de estos, Pedro, yo te doy las llaves. Tú y los discípulos son los líderes de esta nueva fase de la historia redentora. Iniciemos por decir que no vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento ninguna evidencia de una supuesta absolución sacerdotal. La teología católica romana interpreta este pasaje como el poder que se le otorga a los líderes de la iglesia de absolver pecados, absolver las almas de la gente. Esto no lo vemos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. No creemos que este lenguaje otorgue poder a ministros eclesiásticos para absolver las almas de las personas o perdonarles pecados. Por eso yo soy muy cuidadoso cuando hablo en el tiempo de nuestra confesión de pecados y digo, desde este púlpito anunciamos el perdón de los pecados, pero siempre agrego, no por obras humanas, no porque yo como ministro tenga el poder de perdonarles el pecado. Anunciamos desde acá el perdón de los pecados por la obra de Cristo, no porque yo lo perdone. La teología católica sí interpreta eso. Creemos que el único que tiene poder para perdonar pecados es el Señor nuestro Dios. Ahora, para poder entender bien esto, finalmente, ahí me podría quedar de verdad. Entonces, bueno, pues las llaves significan la autoridad que Dios le otorga a los líderes de la iglesia. Pero, ¿qué hacemos con el tema de atar y desatar? Lo que atar es en la tierra, atar es en el cielo. Lo que desatar es en la tierra. A veces iba yo caminando, ¿no? por la colonia donde vivía y en cada esquina habían iglesias católicas, iglesias cristianas, evangélicas, ¿no? Y de repente iba caminando yo a las 6 de la tarde después del partido de la chamusca de fútbol y estaba el pastor ahí gritando y orando, sí Señor, porque tú has dicho que lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo. Y hoy atamos y desatamos. Era una atadera y desatadera. ¿Qué significa eso? Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia que habla más o menos de estos mismos elementos. Y en ese entendimiento vamos a ver cómo la misma Biblia nos da una interpretación de esto. Por favor, vamos todos, ahí está en sus bosquejos o si no lo abren en su Biblia. Vamos a Lucas capítulo 11, verso 52. Lucas capítulo 11, verso 52. Los que están en Zoom ya se aburrieron, ¿no? Regálennos un like. Si ustedes ya, a ver si nos están escuchando. No hay ahí hay un like. Hay alguien, 2, 3 likes. Muy bien, nos están escuchando, muy bien. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos elementos? Lucas 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Okay, aquí otras versiones traducen también, ay de vosotros porque habéis quitado las llaves del reino de Dios o del conocimiento del reino de Dios. ¿Sí? Y ustedes no entraron y tampoco dejaron a otros entrar. Como en un partido de béisbol, ustedes querían pichar, batear y cachar. No querían que nadie más hiciera. Entonces no jugaron y tampoco dejaron jugar a otros. Este verso de Lucas, de nuevo les dije que voy a utilizar esta idea, ¿no? Para la explicación. Vamos a utilizar el inverso de estos conceptos, ¿sí? Vamos a explicar ahorita el inverso de lo que Jesús está diciendo. Digamos que para el lado contrario. Este verso de Lucas es el inverso de lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí en Mateo 16, ¿sí? En cuanto al tema del rey de las llaves, de atar y desatar. Al mismo tiempo podemos observar que este pasaje de Mateo 16 nos ayuda a entender por qué Mateo registró estas escenas una después de la otra.
Jesús, en el pasaje de la semana pasada, advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura, ¿se recuerda? De esta gente, las enseñanzas de esta gente, porque una de las terribles implicaciones de la enseñanza de la levadura de los fariseos y los saduceos es que aquellos que se tragaran las enseñanzas de los líderes judíos no entrarían al reino de los cielos. Esta es una de las terribles implicaciones de las enseñanzas de los fariseos. ¿Sí? Ahora, estos líderes judíos quitaban a los hombres las llaves del conocimiento del reino de Dios. El contraste, el inverso de eso es lo que Pedro está recibiendo de Jesús. ¿Sí? Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que le está otorgando a él, a los discípulos, a los líderes, las llaves del reino. Estas llaves no son más que la proclamación del evangelio por medio de la revelación que a Pedro ha recibido. Y esta revelación, ellos incrementan su entendimiento y por lo tanto abren a muchos la puerta del reino para entrar. Vamos a hablar de esto en detalle. Pasajes como Hechos capítulo 2, versos 14 al 39, Hechos 3, versos 11 al 26, claramente confirman que por la predicación de Pedro y de estos apóstoles, el Señor añadía a la iglesia cada día a muchos que eran salvos. Ok, esto no significa que Pedro es el Salvador. El que Pedro sea el que abra las puertas del evangelio a los gentiles y también a los judíos, no hace al Pedro el Salvador, lo hace el portero. Este pasaje hace a Pedro aquel que abre la puerta para que la gente experimente lo que el Salvador ya hizo. El Salvador sigue siendo Cristo. Pedro y los apóstoles solamente son los que abren la puerta de la casa, si seguimos en la metáfora. ¿Sí? Estos eran los que abrían las puertas del reino por medio de la predicación del evangelio a aquellos que eran salvos por Cristo. Pedro ahora tiene la autoridad para atar y desatar solo porque el cielo ya ha actuado primero. El contraste de estos pasajes es entre los líderes judíos quitando las llaves del conocimiento del reino y del otro lado, Pedro y los apóstoles ahora utilizando las llaves del conocimiento del reino de Dios para abrir la puerta para que otros sean salvos. Este concepto de las llaves, atar y desatar, es importante, por ejemplo, cuando lleguemos a Mateo 18, cuando hablemos de la disciplina eclesiástica, la excomunión, aquel que no se quiere arrepentir, confróntalo, lleva testigos, y si no te hace caso, expónlo ante la congregación, y si no hace caso, tenlo por gentil y publicano. Esa acción es cerrar la puerta del reino y decir, tú no entras, no porque yo te condeno, es porque tu pecado te condena y no eres parte de esta comunidad. Este concepto de las llaves de atar y desatar nos sirve para entender la autoridad en la dinámica eclesiástica. Es una aplicación, digamos, muy específica de lo que Jesús está diciendo. En este sentido, la iglesia de Cristo ha de ser fundada entonces sobre la disciplina y la verdad de Cristo Jesús como el Dios y el Hijo del Dios viviente. Y la aplicación de esto por parte de los discípulos, posteriormente no solamente a los discípulos, sino a los ancianos y líderes de la iglesia que Pablo establece. Este pasaje de Mateo no está tratando sobre la infalibilidad de Pedro y la iglesia, más bien está tratando sobre el rol, el trabajo de los apóstoles en esta nueva fase de la historia de la redención. Finalmente, el hecho de que Jesús le prohibiera a sus discípulos el no decir, porque termina este pasaje diciendo, vayan, pero no le digan a nadie que yo soy el Cristo. ¿Sí? Hay muchas opiniones, pero yo me quedo con la que creo yo que es muy acertada, ¿no? Finalmente vayan y no digan que yo soy el Cristo. Porque Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que la gente se convierta por el único medio legítimo por el cual se deben de convertir, por la fe, igual que Pedro. Porque si empezaban a hacer propaganda, encontramos al Mesías,
al que es el libertador. Este nos va a liberar del yugo romano. La gente empezaría a venir en masa de decir: hagamos el ejército, hagamos esto. Este es el momento de liberarnos de los romanos. Jesús no estaba buscando tomar el trono de Herodes. Jesús estaba buscando que la gente se convirtiera y le viniera a obedecer y se sometieran a Él por el único medio genuino que hoy estamos viendo en este pasaje. Pedro, con fe, como un regalo de fe de parte del Padre. Previo a la crucifixión existían este lenguaje, ¿no? Estas figuras de las llaves, de esto, de aquello. Los apóstoles miraban los milagros, miraban y platicaban con Jesús, empezaban a develar quién era este. Previo, antes de la crucifixión, la predicación de los apóstoles no hubiese estado completa. Ellos no habían visto todavía, no tenían la revelación completa del mensaje. Posterior a la resurrección, la historia sería diferente. Después de la resurrección, ahí sí Pedro se levanta y dice: bueno, es momento. Y empieza a predicar y se convierten muchos, porque ahora ya tienen el cuadro más claro. A partir de la resurrección, la historia sería diferente, porque la obra redentora habría sido consumada en su totalidad. Eso lo vamos a ver en la siguiente perícopa, en el siguiente pasaje, porque es precisamente cuando Jesús empieza a contarles: bueno, ahora quiero que sepan que pronto voy a ir a la cruz. Y entonces los discípulos empiezan a confundirse más, ¿no? ¿Cómo así que vas a ir a la cruz? ¿Cómo así que vas a morir? Porque todavía no habían experimentado todo. Es un pasaje de verdad enigmático en alguna medida, pero espero que de verdad vayamos entendiéndolo. Tengo dos aplicaciones rápidamente. Número 1, ahí en sus notas les pongo: seamos buenos porteros. No estoy hablando de Nicolás Jaén, el portero de la selección, que Dios lo bendiga por ser buen portero y que podamos clasificar a las semifinales de la Copa de Oro. No estoy hablando de seamos buenos porteros, sino seamos buenos mayordomos de casa en el reino de Dios. Seamos las personas que de verdad buscan abrirle la puerta del reino de Dios a aquellos que son inconversos. ¿Sí? En este sentido, el abrir la puerta al reino de los cielos por medio de testificar la verdad fundamental. ¿Cuál es la verdad fundamental? Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra declaración, esta es nuestra confesión, ese es el centro de nuestra doctrina. Cristo es Señor. Por lo tanto, tú eres pecador, necesitas arrepentirte y todo lo demás que hemos ido aprendiendo, ¿no? Es como abrir la puerta de nuestra casa para que otras personas vengan y aprendan. Otras personas vengan y abran sus ojos a la declaración del Evangelio. Abramos la puerta de nuestra casa para presentar al Señor. Solo abriendo la puerta de nuestra casa para presentar el Evangelio a otras personas es la única forma en la que vamos a abrir la puerta de nuestra iglesia para que otros vengan. Al ser buenos porteros vamos a estar cumpliendo con la gran comisión. Yo a veces miro cuando de repente me siento a almorzar y tengo tiempo, miro un poco una serie que se llama Downton Abbey y trata de una familia en Inglaterra, ¿no? De hecho es una familia protestante y reformada. En uno de los capítulos, una de las hijas de este señor se enamora de un católico, ¿no? Y entonces es un escándalo, ¿va? Y dice el dueño de la casa, dice: en nuestra familia. Y estamos hablando ya principios del siglo XX, ¿no? Y él dice: en nuestra familia no ha habido un católico desde la Reforma. Entonces me gusta la serie porque es toda de bien antigua, ¿no? Viven en un castillo y se visten así, tienen sirvientes y es una familia supuestamente protestante reformada. Me llama mucho la atención la dinámica de cómo la presentan. Y en esa serie hay un mayordomo que es y hay un montón de sirvientes porque viven en un castillo, ¿no? Y hay un montón de sirvientes, cada hija tiene su propia
chica que le llega a ayudar a vestirse, y el don tiene también su cuate que le ayuda a vestirse, y tienen un chofer. Entonces es una multitud de sirvientes, y sobre todos esos sirvientes hay uno, ¿no? Mr. Carson, ¿verdad? Es un don así, gordito, alto, ¿verdad? Y cada vez que él llega a la mesa, todos los sirvientes se paran. Y hasta que él se sienta, todos se sientan a comer. Cuando él empieza a comer, todos empiezan a comer. Y de repente él se levanta de la mesa, todos los sirvientes se levantan, ¿verdad? Y entonces los dueños de la casa, ¿verdad? El dueño de la casa habla con Mr. Carson, porque Mr. Carson es el jefe de todos los demás sirvientes, ¿no? Y cada vez que tocan la puerta, el que va a abrir la puerta es el jefe de los sirvientes. Esa es una imagen más o menos de lo que estamos viendo acá, ¿no? Esta es la forma en la que debiésemos actuar. Vivimos en la familia de Dios. El dueño de esta familia, de este castillo, de esta casa, es Dios. Nosotros somos los que abren la puerta. Cada vez que un perdido es encontrado allá en la calle y viene a tocar la puerta de la casa de Dios, esta es la ilustración, la aplicación. Nosotros somos los buenos porteros, los que abren la puerta. J.C. Riley escribe que Pedro parece ser el que tiene el privilegio de ser el primero en abrir la puerta de la salvación a los judíos y a los gentiles. Pedro, en medio de todos sus errores y desatinos, tuvo el privilegio de abrir la puerta para que aquellas multitudes de convertidos fuesen añadidos a la iglesia naciente. Seamos como Pedro, seamos buenos porteros. Y la otra aplicación que yo quería llamar nuestra atención es la iglesia en ofensiva. ¿Sí? La iglesia en ofensiva. ¿Cuál ha sido el problema? Mucha de la iglesia vive a la defensiva, cuando realmente un verso como este y muchos otros nos llaman a que la iglesia debe siempre estar en ofensiva. Hemos vivido con una mala teología que dicta que la iglesia es débil y está a merced de las fuerzas del mal. El texto dice otra cosa. Quien está a merced del poder de la iglesia es el enemigo y todos los que colaboran con el enemigo. La iglesia ha vivido de cabeza, creyendo que es la que se debe defender, cuando realmente es la iglesia la que debe atacar. Este es el punto de la providencia de Dios en cuanto a la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de atacar, en ningún momento significa que los cristianos deben levantarse en armas. En ningún momento significa que los cristianos deben organizarse militarmente para quitar el gobierno. En ningún momento significa que los cristianos nos debemos levantar en rebelión o revolución. Los conceptos revolucionarios son antibíblicos. Los cristianos no creemos en la revolución. Los cristianos creemos en la transformación, en la persuasión por medio del poder del evangelio. Lástima que no tenemos la pantalla, porque me hubiera gustado enseñarles esa foto de un portón en un lugar. Es un portón, creo que es un zoológico. Es un portón con unos barrotes de hierro así bien grandotes, pero lo chocó un camión, no sé qué fue, y el portón está así todo doblado y lo tuvieron que abrir. Y un patito está entrando en medio de ese portón que se mira fuerte, pero todo doblado. Esa es la imagen de este pasaje. Las puertas del Hades parecen fuertes, pero están destruidas. Y la iglesia, por pequeña que parece, inofensiva, entrando por esas puertas para conquistar. Nuestra realidad, ojo con esto, nuestra realidad no dicta nuestra teología. Nuestra realidad, nuestras circunstancias no dictan la naturaleza de lo que somos como cuerpo de creyentes. Hoy abundan las iglesias con una mala teología que creen que debemos defendernos, escondernos, resguardarnos, porque estamos a merced. Es una terrible teología. Este texto
dicta que nosotros somos los que tienen el poder del evangelio. Y estamos acechando las puertas de la muerte misma. El cómo lo hacemos es diferente. El simple hecho de que yo me siente con alguien que no cree en Cristo y le cuente que necesita un Salvador es acechar las puertas de la muerte misma. Eso es más relevante que conquistar una ciudad por métodos violentos. Historiadores modernos han estado intentando vender la idea de que esta es una época poscristiana. Algunos le llaman a esta época la época de la posverdad. Ustedes van a escuchar mucho eso en los labios de los expertos historiadores. Sí, el tema del dogma, de la tradición eclesiástica, de la época en donde la iglesia y la religión gobernaron, ya pasó. Asumen que la iglesia es una institución tan débil que hoy está a punto de desaparecer. Por lo tanto, debemos ver el futuro como un futuro en donde la iglesia o ya no va a existir o simplemente va a ser irrelevante. Será tan débil que no tendrá relevancia alguna. En su mente, muchos expertos han asesinado a la iglesia. Ahí les puse en sus bosquejos una frase que tan pequeña pero con gran significado. R.C. Sproul escribe en su libro sobre la providencia: la iglesia no está muerta. Y ojo lo que dice: porque no puede morir. La iglesia no puede morir, porque es el cuerpo de Cristo. Por eso es que me hubiera gustado de verdad desarrollar esa escena histórica de William Tyndale, porque muchos argumentaban que cuando hablaba de la iglesia hablaba de un lugar, de un edificio. Pero eso es una pobre, de verdad muy pobre forma de interpretar el texto. Por eso a mí no me da vergüenza reunirme debajo de un árbol, en un garage. Porque la iglesia no es eso. La iglesia somos aquellos que creemos en Cristo, que ponemos nuestra confianza plena en Jesucristo. Este pasaje nos enseña que la iglesia es un cuerpo de creyentes listos y empoderados para la ofensiva en contra de los enemigos de Dios. La iglesia no es una víctima débil e indefensa a manos de las fuerzas que se oponen al avance del reino de Dios. J.C. Riley sigue comentando que el cuerpo de Cristo nunca perecerá ni se deteriorará, aunque a menudo perseguido. No vamos a negar que el cuerpo de Cristo ha sido perseguido, afligido, angustiado y abatido. Nunca llegará a su fin. Sobrevivirá a la ira de faraones y emperadores romanos. Sobre la historia de la revolución bolchevique y el establecimiento violento de la cosmovisión atea en Moscú y en Rusia, y ese baño de sangre de cientos de miles de creyentes. Algunos historiadores dicen: por mucha sangre que ese gobierno quiso derramar, simplemente hizo más fuerte a la iglesia. Los individuos cristianos pueden morir. A los individuos cristianos nos podrían asesinar, masivamente incluso. Denominaciones enteras podrían apostatar. De hecho, así está sucediendo. Nosotros somos ejemplo de las iglesias del Nuevo Pacto, que tuvimos que salirnos de la denominación de los presbiterianos de América porque empezaron a apostatar. Pero la iglesia invisible nunca dejará de existir. Esta siempre tendrá alguna manifestación visible en la tierra. La providencia de Dios siempre ha trabajado a través de los tiempos más difíciles que la iglesia ha experimentado, para que de alguna manera haya testimonio en la tierra, y nunca dudemos que así seguirá siendo. Debido a la providencia de Dios, ningún cristiano puede darse el lujo, ni podría justificar ser pesimista en cuanto al futuro de la iglesia. Jamás miren a la iglesia con ojos pesimistas. Hoy mismo,
que tal familia no pudo venir por esto, tal otra familia. Ay, miren qué poquitos somos. Nunca vean el futuro de la iglesia como algo, ay, pobrecito. Nos engañaríamos. La iglesia podría pasar por periodos oscuros. Pareciera ser que la luz de la iglesia a veces parece casi que extinguirse, ¿no? Pero el Señor de la iglesia ha sometido de tal manera a su cuerpo, a su cuidado, que nadie puede decir que esta iglesia morirá. Así como la mano providencial guió el arca de Noé a través del diluvio, asimismo la mano del Señor está en el timón de la iglesia. Y apliquémoslo de manera aún más específica. La providencia de Dios está en el timón de nuestra iglesia local. Amén. Veamos el futuro con optimismo, porque este texto nos enseña que la iglesia triunfará incluso sobre las puertas mismas de la muerte. Oremos.